Vamos bien, vamos en tiempo. ¿Cómo va el tema? Enrique, buenos días. Buenos días, diputado, doctor Héctor, Un placer Juan saludar. Carlos, mucho gusto. Y aquí Gerardo, buenos días. Bárbara, Igualmente. buenos días. Yolixi, gracias por apoyarnos, Yolixi. Un gusto, diputado. Buenos días. Buenos días, Bárbara. Cordial saludo. ¿Cómo está, diputado? Contento, agradecido y bendecido. ¿Y ustedes? Muy bien, muchas También. gracias. Qué bueno. Hola, Ana, ¿cómo estás? Qué Muy gusto verte bien, otra vez. doctor Héctor. Un gusto igualmente, gracias. Qué Saludos bonita a oficina todos. tienes. Gracias. Disculpen una pregunta. ¿El nombre de Seattle está al derecho o está al revés? Está Está muy bien, se ve bien. adecuado. Perfecto, gracias. Gracias. Un perfecto. gusto. Igualmente. Hay que presentarlo por escrito, ¿eh? Carlos. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Buenos Muy buen días. día. Muy Buenos bien, días. Lucy, Lucy, buen mucho día. gusto de Qué saludarte. gusto. Buen Hola, día. diputado. Buenos días. Buenos días, doctores. ¿Cómo están, doctoras? Muy bien, Doctora gracias. Ana, doctor Todo Miguel muy Ángel, bien. doctor Santí, Henry, Gerardo, Alexandra, Pilar, equipo acá de CGA. Hola, Juan. Buenos días. Buen día, Lucy. Si les parece, arrancamos 11:05. Ya prácticamente estamos completos, para el acto inaugural. Perfecto. Buenos días, doctora Alexandra. Buenos días a todos. Bueno, antes de iniciar, unas recomendaciones muy rápidas. Primero, bueno, tener los micrófonos silenciados, salvo que vayan a participar, eso por un lado, y tener el encuadre de su cámara. Entiendo que hasta ahorita todas están bien, están de forma horizontal, se ven perfectas. Entonces, para que se mantenga así la imagen.
Lucy, se va a grabar el conversatorio, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Sí, sí, Para que diputado, se va a grabar. antes de que Sí, ya abras, está aquí también. Sí, ya. porque no ha señalado que se esté grabando, ¿eh? No, aún no. Lo empezamos a grabar en cuanto empiece el acto inaugural. Gracias, Yolixi. De que, ¿Qué son tus lentes, Axel? ¿Sí eran los tuyos aquellos? Éramos casi iguales. Y ahorita, Sí. más que decía que los míos eran, creo que, ¿qué son estos? Como Ray-Ban o algo así. Los tuyos son Frank, creo. Ajá, son de Ben Frank, ajá. ¿Son qué? De Ben Frank. Ben Frank. Ajá. ¿Es una marca buena, conocida o qué? Sí. Puede ser pues, como de moda. Aquí como entre los chavos, no lo sé. Ah, ok. Ojalá, por ahí ya lo vi. Muy bien. Vamos a compartir la cortinilla del conversatorio y con eso Recording in podemos... progress. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días. Em, el día de hoy nos encontramos aquí reunidos para realizar el conversatorio sobre miocardiopatías, un problema de salud que atender. Les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio virtual que encabeza el diputado federal Héctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud e integrante de la 66ª legislatura de la Cámara de Diputados. En razón de ello, pues justo me permito darle el uso de la palabra al diputado para que dé un mensaje de bienvenida, no sin antes agradecer su tiempo, el impulso de este tipo de temas y sobre todo el compromiso que pone en cada uno de los temas que le hemos presentado como parte de la organización de la sociedad civil y bueno, pues en conjunto con los especialistas que el día de hoy nos acompañan. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este conversatorio. Distinguidos colegas y estimados expertos, público que nos recibe a través de las redes sociales, compañeras y compañeros legisladores. La salud es la riqueza real, no las piezas de oro y plata. Decía sabiamente Mahatma Gandhi, como legisladores tenemos la responsabilidad de ser los guardianes de esta riqueza invaluable que es la salud para los más de 136 millones de habitantes de nuestro país.
Hoy nos reunimos para abordar un tema de vital importancia, las miocardiopatías. Estas enfermedades del corazón nos recuerdan que, como dijo Hipócrates, la vida es breve, el arte es largo, la ocasión fugaz, el experimento peligroso, el juicio difícil. Por ello es crucial que aprovechemos esta oportunidad para escuchar a quienes han dedicado su vida al estudio y al tratamiento de estas afecciones, los expertos que hoy engalanan este conversatorio. La historia nos ha enseñado la importancia de la colaboración en el avance de la medicina. En 1836, en México, se fundó la Academia Nacional de Medicina, organismo médico de alto prestigio del que soy académico titular en mi especialidad de cirugía general y que se ha dedicado a la investigación y a la difusión del conocimiento médico y humanístico. Hace una centuria, en 1924, un grupo de médicos visionarios, además, fundó la Asociación Americana del Corazón, conscientes de que unidos podrían lograr más que trabajando en forma aislada. La Sociedad Mexicana de Cardiología se fundó el 27 de mayo de 1935. Fue creada por el insigne maestro, el doctor Ignacio Chávez, y un grupo de colaboradores del pabellón 21 del Hospital General de la Ciudad de México. El doctor Chávez también fundó el Instituto Nacional de Cardiología el 18 de abril de 1944, 80 años hace, concebido como un centro que fuera algo más que un hospital para cardíacos, que incluyera investigación, docencia y atención médica. Instituto Nacional que, por cierto, ahora está pasando por tiempos de penuria y de apremio por falta de recursos señalados en unas misivas signadas por su propio titular y que esperamos corregir el día de hoy aquí en esta Cámara, que estaremos discutiendo en unos momentos más el presupuesto de egresos de la Federación para el 2025. Hoy, los que estamos en este conversatorio, seguimos ese ejemplo al abrir este foro para el diálogo entre expertos y legisladores. Como representantes populares, nuestro deber es tender puentes entre la ciencia y la política, entre el conocimiento y la acción. Voltaire dijo una vez: he decidido ser feliz porque es bueno para mi salud. Nosotros debemos decidir hoy actuar porque es bueno para la salud de nuestro país, de México. Las miocardiopatías no discriminan, afectan a ricos y a pobres, a jóvenes y a ancianos. Por eso, nuestras decisiones deben estar basadas en la evidencia y guiadas por la compasión. Como dijo el doctor William Osler, la buena medicina clínica siempre será una mezcla de arte y de ciencia. Al abrir este foro, reconocemos que la salud es el punto de encuentro entre el individuo, los profesionales sanitarios y los políticos. Es nuestra responsabilidad asegurar que este encuentro sea fructífero y beneficioso para todos. Escuchemos con atención, preguntemos con curiosidad y actuemos con determinación. Porque, como nos recuerda un antiguo proverbio árabe, quien tiene salud tiene esperanza, y quien tiene esperanza lo tiene todo. Que sea este foro el comienzo del diálogo productivo que iniciamos hace unos días con un foro internacional aquí mismo en la Cámara y que nos puede llevar en corto plazo a unas políticas de salud más efectivas y a una sociedad más saludable. Porque en última instancia, como también lo dijo el famoso Dalai Lama, una mente en calma trae fuerza interior y autoconfianza. Algo muy importante para la buena salud. Ojalá que tengamos la calma de poder definir nuestras prioridades y establecer qué políticas públicas tenemos que empujar desde el Congreso. Gracias a todos por su presencia y participación en este importante foro. Es cuanto, Lucy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado, por su tan importante mensaje. Muchísimas gracias por el tiempo y por el espacio. Bueno, a continuación le daré el uso de la palabra justo para dar un mensaje en esta apertura al doctor Henry Pérez. Él es médico especialista en el programa de salud en el adulto y el anciano de Senaprece. Y bueno, él está el día de hoy aquí en representación del doctor Ramiro López Elizalde, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Muchísimas gracias, doctor. Está en silencio. Gracias. Gracias. Buen día a todas y a todos. Agradecemos la invitación que se hizo a la Secretaría de Salud, al diputado Héctor Jaime Ramírez, quien
facilita esos espacios para la discusión de estos temas tan importantes para la salud pública en México. Como ya lo mencionaba, para mí es un honor estar en representación del subsecretario, el doctor Ramiro López, y les ofrezco una disculpa por no poder atender la sesión. Sin embargo, pues estará al tanto de las conclusiones y de los acuerdos que se puedan generar al final de la sesión. Les envía un saludo y pues agradecer nuevamente a la Cámara de Diputados que retoma estos temas tan importantes, en este caso lo que son las cardiomiopatías como problema de salud pública, este conjunto de enfermedades que tiene una afección importante a la función del corazón y que suma a las principales causas de mortalidad por enfermedad cardiovascular, pues que en el caso de nuestro país se encuentran dentro de los primeros lugares. El día de hoy se analizará con este grupo de expertos los desafíos que tiene el sistema de salud mexicano para la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento. Y lo más importante consideramos que es que esta identificación oportuna en cualquiera de las etapas lo que debería de visualizar es el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que ya viven con estas condiciones. Para ello, pues es importante seguir impulsando estas políticas que se adapten a las necesidades de la población, a las necesidades del país, por lo que estos espacios del diálogo consideramos son una oportunidad muy importante para escuchar las experiencias de los expertos, retomar su conocimiento, su experiencia, y a partir del trabajo que ellos desempeñan día a día en los hospitales e institutos, podamos retomar toda esta información necesaria para seguir impulsando desde la Secretaría y, como ya lo decía el diputado doctor Jaime, pues también desde la parte del financiamiento, que siempre es muy importante para poder abordar todo este tipo de enfermedades y que la implementación de las políticas públicas sea satisfactoria. Sabemos que en nuestro país estas cardiomiopatías impactan en la vida, en la calidad de vida de las personas que las padecen, representan una carga para ellos, para las familias, para la propia sociedad y también para el sistema de salud como una cuestión de gasto importante que tiene que destinarse a su atención. En el caso de la Secretaría de Salud, del SENAPRESE y del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano, consideramos que la prevención oportuna, como el abordaje de las causas que desencadenan estas cardiomiopatías es muy importante, ¿no? El enfoque de prevención en cualquiera de las etapas y que esto nos ayude a tener mecanismos de atención más oportuna y sobre todo que sean de calidad para las personas. El conversatorio del día de hoy es una excelente oportunidad para debatir los avances que se tienen a nivel clínico, a nivel de los tratamientos, pero también para identificar áreas de oportunidad que tenemos para mejorar su atención. Desde la Secretaría de Salud estamos comprometidos en colaborar estrechamente con todos los sectores involucrados, no solo de las instituciones de salud, sino también como una forma muy importante la participación de la sociedad civil, que afortunadamente nos ayuda a ir marcando como estas o visibilizando estas situaciones que requieren de una atención pronta. Agradecemos a los organizadores del evento, a todos los ponentes que estarán el día de hoy, y con el trabajo conjunto consideramos que podemos ir implementando hacia adelante mejores políticas públicas para el abordaje de las cardiomiopatías. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Muchísimas gracias, doctor, por su mensaje. Muchas Bueno, gracias. De favor, Henry, nos saludas mucho al subsecretario, le agradeces mucho y tenemos una reunión pendiente para ver en qué podemos apoyar más al doctor Krasinovich y las políticas públicas para este país. Gracias, Henry, a nombre de la Cámara de Diputados. Gracias, doctor. Bueno, a continuación intervendrá el doctor Miguel Enrique Cuellar Mendoza. Él es representante de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, SINSAE. Por favor, doctor. Muchísimas gracias y agradecemos al diputado Héctor Jaime Ramírez Barba y a toda la sociedad
de cardiología que nos dan esta oportunidad, ¿no? Creemos que estas enfermedades es un punto de atención para mejorar continuamente, ¿no? Conocemos que hay la realización de algunos estudios que se han realizado recientemente. Por ejemplo, está el estudio de registro mexicano de miocardiopatías, con sus datos basales, estrategias diagnósticas y abordajes terapéuticos en México, que se llevó a cabo por los Institutos Nacionales de Salud y algunas otras entidades coordinadas. Hay cosas muy interesantes que parten de estos estudios exploratorios. Conocemos, por ejemplo, que las principales causas de cardiomiopatía son la dilatada y la hipertrófica, pero también de parte muy interesante el promedio de edad de los mexicanos en el cual tienen este tipo de enfermedades, ¿no? Pensamos normalmente que estas son enfermedades que se presentan en pacientes con edad avanzada. Sin embargo, empezamos a ver estos pacientes desde los 43 años hasta los 71 años de edad. Eso significa que tenemos que empezar a ver estas enfermedades o tenemos que empezar a pensar en ellas desde más temprano. También pensar que no solamente dependen de alguna infección, sino que también dependen de algunas otras enfermedades que aquejan a los mexicanos continuamente. La hipertensión arterial sistémica, aquellos que son fumadores, aquellos que tienen problemas de alcoholismo o aquellos que tienen también diabetes, ¿no? Hay que ver y hay que hacer acciones en los primeros niveles también para mejorar las condiciones de salud de estos pacientes y que no desarrollen este tipo de enfermedades. También conocemos que la continua mejora mejora, perdón, en los métodos diagnósticos y en los tratamientos pueden permitir una mejor calidad de vida para estos pacientes. Nuestra recomendación también es que todos trabajemos en conjunto. Conocemos que existe este estudio de este registro nacional, pero creemos que si todas las entidades trabajamos en conjunto, podemos mejorar las políticas de salud. No solamente pensar en una enfermedad o enfermos como instituciones, sino pensarlos como país, trabajar en conjunto para poder hacer mejores registros y tener unas mejores estadísticas y con ello hacer mejores políticas de salud que mejoren la salud de todos los mexicanos. Entonces, nuestra intención siempre será trabajar todos juntos y poder tener diagnósticos mucho más certeros. Muchísimas gracias a todos y agradecemos estos esfuerzos para este tipo de enfermedades y estamos al pendiente para cualquier situación. Muchísimas gracias. Miguel, muchas gracias por tu participación y por ese deseo que realmente lo tenemos todos de poder trabajar todos juntos. El secretario de Salud hace unos momentos en el Senado comentaba la importancia de poder hacer un sistema, si no único, al menos unificado de salud en lo funcional. Ojalá luego existan estas guías de cómo podría ser que antes, por ejemplo, los hospitales regionales que ustedes coordinaban, pues hoy bajo el mando del IMSS Bienestar y otra junta de gobierno pueda realmente conjuntarse. ¿Cómo hacemos para que la sociedad civil pueda participar con todos nosotros en esta área? ¿Y cómo hacemos para que las áreas que tú bien mencionabas en pacientes muy complejos, con obesidad, con hipertensión, con diabetes, con cardiopatía, pudieran tener mecanismos de investigación para drogas, aceptación, incorporación al compendio básico? Cuenten, por favor, con el Congreso, cuenten con toda nuestra voluntad si algo falta en la norma para apoyarles, de favor, estimado Miguel. Un saludo al secretario Karsenovich, por favor. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ambos y bueno, a continuación le daremos el uso de la palabra a la doctora Ana Munera Echeverry. Ella es presidenta electa de la Sociedad Interamericana de Cardiología, SIAC. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Lucy. Es un placer estar con todos ustedes y encontrar tantas caras amigas, el doctor Héctor Jaime, el doctor Castillo, Lucy y todos los colegas que están. Primero que todo, enviarles un saludo muy especial de parte de la Sociedad Interamericana de Cardiología y de su presidente actual, que es el doctor Adrián Baranchuk, que no nos puede acompañar. Está también con nosotros el doctor Ricardo López Santi, que es secretario de nuestro BOAC. Es un saludo muy especial.
para comentarles, nuestra Sociedad Interamericana de Cardiología justo nació también en el Instituto Ignacio Chávez, fundada por el maestro Ignacio Chávez hace 80 años. Es maravilloso ver esta reunión donde estamos tanto desde la parte médica, Sociedad Interamericana, amigos y colegas de la Sociedad Mexicana de Cardiología, de la ANCAM, Secretaría de Salud, la población civil, para tratar un tema tan relevante como es este. Quiero informarles que en la Sociedad Interamericana de Cardiología tenemos en nuestro canal de YouTube grabadas 2 masterclass. Si desean tener un conocimiento más extenso sobre las miocardiopatías, está grabado en nuestro canal de YouTube, donde se enfoca el diagnóstico, el tratamiento, nuestra problemática. Adicionalmente, nos estará acompañando por parte de la Sociedad Interamericana la doctora María Inés Socialiprandi, la cual se encuentra en Argentina. Ella es la directora de SIAC Academia y es coordinadora del Comité Científico del Congreso de la Sociedad Interamericana. Es directora de investigación cardiovascular y la unidad de insuficiencia cardíaca en el Sanatorio de Güemes, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, y es la directora médica de IDEA Médica. Ella nos va a estar acompañando hablando sobre el tema hacia la construcción de una agenda para la atención integral de la miocardiopatía en México, para el diagnóstico y el tratamiento oportuno. Vemos cómo este es un tema absolutamente relevante, no solamente para México, sino para el continente. Cuenten con la Sociedad Interamericana, con todo el apoyo, y es muy importante, como lo vimos recientemente en nuestro tercer Summit cardiovascular, que justamente lo pudimos realizar en la Cámara de Diputados con el apoyo de muchos de ustedes. Estas estrategias son fundamentales para la salud de nuestro continente, entonces cuenten con el apoyo de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su tan importante mensaje. Sin lugar a dudas, la suma de esfuerzos es algo muy importante. Y bueno, pues ha sido un gusto trabajar con la Sociedad Interamericana de Cardiología, con todas y cada una de las organizaciones que el día de hoy nos acompañan. Y finalmente, justo para cerrar este acto inaugural, le cedería la palabra al maestro Juan Carlos Castillo, socio director de CGA Legal y Asuntos Públicos, para poder después dar inicio con las ponencias. Muchas gracias, Lucy. Con el gusto de saludarlos. Buen día a todos. Para mí es un verdadero honor nuevamente estar con tantas personalidades relacionadas en un tema tan relevante como son las cardiomiopatías en México. Agradecer nuevamente a nuestro anfitrión y convocante, al doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, un legislador médico comprometido con estas causas y con todo lo relevante en temas de salud en nuestro país, y el tener la oportunidad de intercambiar ideas con personalidades tanto de México como de países de Latinoamérica, como ya lo hemos hecho recientemente. Resulta una gran oportunidad para poder lograr compromisos ciertos y establecer pasos sobre un tema tan relevante como lo son, pues, las miocardiopatías, que ya se han mencionado y que en general suelen causar insuficiencia cardíaca, que puede ser incapacitante, y ritmos cardíacos anormales. Estas, por supuesto, pueden poner en peligro la vida, y una de las principales consecuencias de esta enfermedad es la muerte prematura, que, como ya lo ha mencionado el doctor Cuellar, se presenta ya en rangos de edad muy corta y requieren de atención inmediata. Impactan, por supuesto, negativamente sobre la calidad de vida de los pacientes, limitando actividades en cuanto a la vida diaria y afectando incluso la salud mental y produciendo una pérdida de productividad en los pacientes en una edad laboral todavía activa, lo que tiene una clara repercusión en el tema de productividad y genera, por supuesto, la necesidad de que los cuidados al paciente sean claramente aumentados. En el ámbito de enfermedades cardiovasculares, resulta imprescindible garantizar la atención integral de las miocardiopatías dentro del sistema de salud mexicano, considerando su alta incidencia en el índice de mortalidad y el impacto que éstas tienen en la calidad de vida de las personas. Es por ello que invariablemente se requiere la promoción y la adecuada construcción de políticas públicas sanitarias
robustas e inmediatas que, entre otros aspectos, incluyan, por supuesto, la implementación de un protocolo nacional de atención específico para miocardiopatías, un etiquetado adecuado de recursos destinado a fortalecer las áreas prioritarias del sistema de salud cardiovascular en México y, por supuesto, una constante capacitación del personal médico que de alguna manera garantice que cuenten con las herramientas y conocimientos necesarios para una detección oportuna ante estas condiciones inminentes. Estas, entre otras acciones, no solo mejorarían la equidad en el acceso a los servicios de salud como un derecho humano fundamental, universal y constitucional, sino que también permitirían enfrentar de manera efectiva el reto de reducir la mortalidad cardiovascular en México. Es por ello que el objetivo de este conversatorio será el poder analizar los retos y los desafíos sobre las políticas públicas para la prevención, el control y, por supuesto, el tratamiento de las miocardiopatías en el sistema de salud mexicano. Agradezco, reconozco y saludo con mucho cariño al doctor Cuellar, al doctor Díaz, por supuesto a nuestra querida doctora Ana Munera Echeverry, al doctor López, a la doctora Borrallo, con quien hemos librado ya muchas batallas en este tema, al doctor Gaspar Hernández, al doctor Pairó, por supuesto a la doctora Alexandra Arias, con quien también hemos tenido la oportunidad de trabajar codo a codo en este tipo de iniciativas, al doctor Berrios, al doctor Chávez Mendoza, y por supuesto a la doctora Sosa Liprandi. Así que, sin más, pues agradecer nuevamente esta oportunidad que siempre nos dan para poder colaborar en representación de la sociedad civil, y estaremos muy atentos de los compromisos que logremos consolidar durante esta mesa de trabajo, este conversatorio, para seguir codo a codo, librando batallas y construyendo políticas públicas sanitarias que beneficien al país, tanto con el Estado mexicano, con las instituciones de la administración pública representadas aquí, por supuesto con el legislativo, con el diputado Ramírez Barba, y con las sociedades de la sociedad, con las organizaciones de la sociedad civil, no nada más en México, sino a nivel internacional, como es el caso de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Así que cuenten con nuestro apoyo colaborativo, siempre propositivo, imparcial y objetivo en beneficio de la sociedad. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Pues bueno, en este sentido hemos terminado las participaciones del acto inaugural. Tengo que comentarles que el diputado Héctor Jaime va a estar yendo y viniendo a temas de sesión, así que seguramente en ratitos nos va a estar acompañando y bueno, también va a estar en el apartado de conclusiones, ¿no? Entonces, en caso de que requieran algo, con muchísimo gusto nos lo comunican. Bueno, daríamos paso entonces a la conferencia magistral de la doctora Gabriela Borrallo, intitulada Panorama actual sobre la prevención y tratamiento de las miocardiopatías en México. Me voy a permitir leerles muy brevemente una semblanza curricular de la doctora. Ella es egresada con mención honorífica de la licenciatura de médico cirujano por la Universidad Autónoma de Nayarit. Es especialista en cardiología, es maestra y doctora en ciencias por la UNAM. Tiene una maestría en administración con enfoque al factor humano por la Universidad del Valle de México, posee diplomados en Administración de Hospitales de Calidad e Institutos de Salud para el Personal Directivo. Ha sido tutora de 26 tesis de especialidad y 5 de maestría. Sin lugar a dudas, ha sido muy activa en la parte de actividad editorial. Fue jefa del servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovasculares, después directora médica del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, y cuenta con una amplia trayectoria al interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, resaltando la creación del programa A Todo Corazón, Código Infarto. Ha coordinado múltiples programas médicos de investigación, docencia, educación en salud, procesos de atención médica y de recursos humanos a nivel de pregrado y posgrado. Actualmente es la secretaria general de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenida y muchísimas gracias. Muchas gracias, un gusto saludarles. Estoy acá en el Palacio de Medicina y espero que no me falle el internet. No sé, Lucy, si quiera compartir la presentación o lo hago yo. Ya aquí la tengo para que no Perfecto. usted no tenga problema con el internet. Bueno, voy a apagar mi cámara para favorecer la
comunicación. Me da mucho gusto pues saludar a Ana Monera, a Alex Arias, a Adolfo, agradecerle a Juan Carlos, a el diputado Héctor Jaime. Creo que estas colaboraciones darán, por supuesto, un fruto y esperamos que sea el que esperamos todos, porque pues realmente este tema es poco tratado y poco abordado en nuestro país. Voy a tratar de ir acotando la problemática que tenemos con el tema. Y si me pasan la siguiente, por favor. Lo primero que tenemos que reconocer es que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte. Y si vemos aquí las miocardiopatías en las causas de muerte cardiovascular, que fueron cerca de 18 millones en 2019, y sumemos en México un 50% de sobremortalidad, principalmente por enfermedades del corazón, pues realmente las miocardiopatías es menos del 2%. Entonces, la mayor parte se concentra, el 70% en las enfermedades isquémicas, hablando de infarto del corazón, accidente vascular cerebral, la misma arteriopatía periférica, y poco nos hemos enfocado en las miocardiopatías, así es de que felicito esta iniciativa y creo que es un tema pendiente en nuestro país y en muchos países del mundo. Yo sé que aquí hay expertos, tanto de la CIA como Adolfo, que ha tenido sobre todo un enfoque a enfermedad de Chagas. Y acá en la UNAM también tenemos dos investigadoras que han hecho determinación genética y han estado trabajando muy de la mano con este tema, pero no en todos los demás que engloban las cardiomiopatías. La siguiente, por favor. Por supuesto que debemos de reconocer cuáles son las primeras causas de muerte. Se engloban obviamente en las enfermedades del corazón. En nuestro país en el año 2022 fueron 200,000 muertes. En el año 2021 fueron 256,000 muertes. Y este año también, aunque ya vemos ese pico descendente del número de muertes, las enfermedades del corazón pues siguen siendo la primera causa en hombres y mujeres, con una diferencia cada vez menor, o sea, casi igualamos hombres y mujeres, una diferencia de 10,000 casos. Entonces es lo que más nos preocupa. Las segundas causas son la diabetes, como en pocos países. Aquí en México, pues es una de las causas más importantes de muerte, probablemente por la clasificación que se hace desde el INEGI. Sabemos que muchos de estos pacientes fallecen justamente por enfermedades cardiovasculares. Y ya la tercera causa son los tumores malignos. La siguiente, por favor. Quisiera resaltar este pico que el INEGI nos representa en nuestro país, un pico en 2020-21 de la sobremortalidad, tanto en tasa como en número de muertes, un incremento importantísimo. La sobremortalidad fue entre 40 y 50%, y poco a poco hemos regresado a la tendencia que veníamos teniendo antes de pandemia en 2019. Aquí en la imagen de abajo vemos las causas cardiovasculares y nuevamente las isquémicas del corazón representan el 75.5%. Seguido de las enfermedades hipertensivas, y si las sumamos, pues ahí ya está casi el 90%, pero hay poco con respecto a las cardiomiopatías. Ahí vemos en tercer lugar las enfermedades de hipertensión pulmonar y finalmente las reumáticas, que afortunadamente pues se erradicaron en nuestro país y en muchos países de América Latina. La siguiente. Y bueno, algo muy importante y sobre todo para algunas de las enfermedades cardiovasculares, pues es nuestro mapa de riesgo. Aquí tenemos una población mexicana de riesgo con altas prevalencias de obesidad, hipertensión y diabetes, y vemos diferentes regiones, diferentes Méxicos, sobre todo esta carga global de la enfermedad
se va más hacia la región norte de nuestro país, probablemente por la colindancia con Estados Unidos y también en el Golfo y la península de México. Entonces, en el centro, que es el recuadro que vemos la Ciudad de México y el Estado de México, que también hay puntos que se concentra un poquito más las tasas de prevalencia de obesidad, de hipertensión y diabetes. Y el gran problema es la suma de esto, la suma de 2 o 3 factores de riesgo que nos predisponen a la cardiopatía isquémica, primera causa de muerte en el mundo y en nuestro país. También el evento vascular cerebral también predispone, como ya se ha demostrado científicamente, al propio cáncer y a las enfermedades osteomusculares, que es una de las causas de discapacidad más frecuentes. La siguiente. Cuando revisamos cómo clasifica en nuestro país las miocardiopatías en CIE-10, realmente no hay como tal una entidad así. Hay algunas que están relacionadas, como la cardiopatía isquémica, la cardiomiopatía dilatada, que es una entidad muy importante de cardiomiopatías, y luego la cardiopatía hipertrófica obstructiva, una de las más frecuentes en el mundo y también pues una de las más frecuentes también en Estados Unidos y aquí en México. Otras, las cardiomiopatías hipertróficas, cardiomiopatías restrictivas, cardiomiopatia alcohólica, cardiomiopatía debida a drogas, otras cardiopatías, la cardiomiopatía no especificada y la cardiomiopatía de puerperio. Eso es lo que se reconoce, de manera que se diluye el término y por lo tanto pues no tenemos estadísticas, digamos, confiables de lo que significa la prevalencia de estas miocardiopatías en México, y por lo tanto pues es una área de oportunidad muy importante y celebró nuevamente este foro. La siguiente, por favor. Bien, de acuerdo a las guías europeas 2023 para el manejo de miocardiopatías, se considera que la cardiomiopatía 0.00 en los niños, ¿verdad? Es menos frecuente y digamos que es la que tiene mayor prevalencia. Posteriormente, la cardiomiopatía dilatada con una prevalencia de 0.032 y que va hasta 0.4, rango muy amplio porque pues depende también del país que se está estudiando y también de los medios de comunicación y datos que se tienen en cada país. Y también es muy variable la incidencia infantil, ahí podemos ver de 0.003, 0.026, en fin, esa es la siguiente. Y luego viene la miocardiopatía no dilatada del ventrículo izquierdo, que no tenemos una prevalencia como tal y es difícil clasificarla. La miocardiopatía del ventrículo derecho, una prevalencia más baja en los adultos, 0.07, y muy rara en la infancia. Pero muchos de los atletas que son estos que mueren súbitamente en una cancha de fútbol, pues tienen esta cardiomiopatía. Y las restrictivas, pues también son muy raras y tienen una incidencia baja en la infancia. La siguiente, por favor. En Estados Unidos, donde se tienen un poco de mayor estadísticas, la cardiomiopatía hipertrófica es la más común, una en 500 personas, muchas veces es asintomática y se diagnostica durante una cita médica, un screening que se hace, un check-up, es cuando se identifica la cardiomiopatía hipertrófica. La cardiomiopatía dilatada la encontramos uno en cada 2.500 personas, sobre todo en personas jóvenes de 40 a 60 años. Se identifican sobre todo por arritmias, por eventos trombóticos, y muchos de estos, 20%, tienen que ver con algún gen determinado por estudios ya más sofisticados. La cardiomiopatía restrictiva es la más baja de todas las cardiomiopatías, entre 2 a 5%, y la del Takotsubo, que muchas de los casos
que vemos son mujeres y en la etapa posmenopáusica es la que más afecta. La siguiente, por favor. Bien, las guías europeas nos indican que hay que identificar muchas veces este escenario clínico y la caracterización morfológica y funcional. Como decíamos, muchas veces son hallazgos clínicos incidentales o datos inespecíficos de falla cardíaca, arritmias o que por algún hallazgo electrocardiográfico se puede identificar alguna de las cardiomiopatías, por lo que hay que hacer el protocolo de estudio desde la carga genética, también la identificación de arritmias o enfermedades de la conducción, el identificar las pruebas específicas, que para esto pues no en todos los lugares existen las pruebas genéticas para determinar los genes relacionados, la afectación que se tiene muchas veces a nivel extracardíaco, y aquí hablamos, por ejemplo, de amiloidosis, que muchas veces se identifican otras características extracardíacas antes de identificar los cambios en el laboratorio o bien datos patológicos. La siguiente. Y bueno, pues algo que ha sido avalado y de manera general, recientemente se va a publicar o están el paper ya para 2025, es esta clasificación de Padua, que viene obviamente de la Universidad de Padua de Italia, y las cardiomiopatías pues las podemos identificar en estos tres grandes grupos. La hipertrófica restrictiva, que como vemos ahí en las imágenes, hay diferentes sitios involucrados, tanto a nivel global del ventrículo izquierdo como a nivel apical, y que hoy por hoy las tinciones tisulares nos pueden reflejar, la resonancia magnética también nos puede ayudar mucho, y también podemos identificar estos casos de hipertrofia del ventrículo derecho que se muestra en la imagen C. La cardiomiopatía dilatada o hipocinética es aquella pues que vemos ya estos pacientes con daño miocárdico, con fracción de expulsión baja, donde vemos también que en las biopsias tenemos pérdida de los miocitos, y obviamente el eco y también los estudios de resonancia magnética nos ayudan muchísimo. Y finalmente, aquella cardiomiopatía que tiene que ver con cicatrices y también un contexto arritmogénico, pues son los casos que vemos muchas veces con infartos, con zonas del ventrículo izquierdo y derecho que están ya con cierta necrosis y pérdida del tejido, que se puede correlacionar tanto anatómicamente como a nivel tisular. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí está recordar de que las cardiopatías pues tienen mucho que ver con lo que ocurre en los ventrículos, principalmente en el ventrículo izquierdo. Aquí vemos, por ejemplo, las cicatrices que puede haber posinfarto y la dilatación consecuente por la remodelación que ocurre, ¿no? También la hipertrofia pura del ventrículo izquierdo, tanto a nivel global como focalizada a nivel apical, y también del ventrículo derecho, que muchas veces se comparte esta hipertrofia focalizada hacia la punta, o bien aquella que es secundaria a la estenosis aórtica, o bien a alguna otra patología como es la propia hipertensión, una de las más comunes que nos puede generar esta hipertrofia ventricular izquierda. Igualmente, pues la hipertrofia infiltrativa, restrictiva, que nos puede dar este tipo de hipertrofia ventricular. Finalmente, la dilatación ventricular izquierda, que nos condiciona muchos de los síntomas de falla cardíaca, y es la única manera en la que se identifican estos casos, que tienen que ver con una sobrecarga de volumen por dilatación ventricular, o bien también se puede asociar a la insuficiencia mitral y aórtica,
o algunas enfermedades congénitas. Entonces, pues aquí están los escenarios que podemos identificar, muchos de ellos asintomáticos y muchos de ellos con un diagnóstico tardío. La siguiente. También se puede coexistir estas cardiomiopatías con eventos agudos. Lo vimos mucho durante la COVID, casos de miocarditis que se comportaban con datos de arritmias, con datos de falla cardíaca y que se pueden traslapar también con estos tipos de cardiomiopatías. Y bueno, esto no está lejos de lo que vemos en la realidad, ¿verdad? Que podemos tener escenarios de miocarditis con cardiomiopatía dilatada, con cardiomiopatía restrictiva o también con la misma cardiopatía hipertrófica. La siguiente, por favor. Aquí están los datos, que muchas veces es lo que tenemos a la mano, más a la mano, que son los datos electrocardiográficos que tienen que ver desde la onda P, por un mellamiento de la onda P, un problema de incremento en la presión de llenado, también un incremento en la presión de llenado del ventrículo izquierdo, que se refleja en la duración y conducción retrasada del QRS, y finalmente en la onda T, que nos refleja una perfusión subendocárdica reducida. Entonces, pues ahí están los datos, es algo que muchas veces no se toma la atención, y un simple electrocardiograma bien realizado, bien analizado, nos puede orientar a que algo está pasando ahí en las cardiomiopatías. Y bueno, hoy por hoy con estos algoritmos que tenemos ya de interpretación, se pudieran también focalizar este tipo de estudios. La siguiente. También nos ayuda Lucy, por favor. Bien, bueno, en el caso de la amiloidosis también podemos ver un electro como este, ¿no? Con pocos datos, incluso por la misma infiltración se puede tener vectores pequeños en B1, B2, B3 en las precordiales, y en realidad estamos viendo este tipo de infiltraciones a nivel del septum. Por lo tanto, pues no solo el electro es importante, hay que hacer pues todo el tipo de estudios necesarios, el eco, la resonancia magnética, para poder dimensionar este tipo de patologías. Entonces, pues primero pensarlas, y segundo, ¿por qué tenemos un electro como este que no tiene pues un infarto, ¿no? Y que tiene en realidad una infiltración de este tipo. La siguiente. Otro es este tipo, la más frecuente, miocardiopatía hipertrófica obstructiva, donde vemos estos vectores grandes en la región del ventrículo izquierdo con sobrecarga sistólica, y además pues, lo podemos corroborar con la resonancia magnética, que hoy pues es más accesible y que nos puede identificar incluso zonas, como vemos en la imagen inferior, de ciertos tejidos de cicatrices que pueden existir también coexistir en este tipo de pacientes. Entonces, una herramienta muy importante es el electro. La siguiente. Lucy, ¿me ayuda? Se pasó algunas. Unas antes, por favor, sí. Bueno, esta es una antes. Este es el otro escenario que quería mostrarles. Una antes, por favor. Bien, esta es la obstructiva apical, que se refleja ahí por una sobrecarga sistólica muy importante en las derivaciones anterolaterales del ventrículo izquierdo, y se corrobora en la resonancia magnética, como vemos en la imagen. La siguiente, por favor. Y bueno, otro punto que iba a cubrir yo en esta charla es cuál es el manejo, cuál es el enfoque de tratamiento para las miocardiopatías. Una más, por favor. Bueno, aquí están los tipos, el fenotipo de cardiomiopatías, tanto las que afectan directamente al ventrículo izquierdo, la dilatación, la infiltrativa y todo lo que hemos visto. ¿Cuál es el abordaje? Principalmente va a ser hacia el manejo de síntomas, el tratamiento farmacológico,
para la falla cardíaca y en algunos casos extremos, sobre todo en la miocardiopatía dilatada, que puede incluso requerir asistencia circulatoria o bien el trasplante. El hacer el estudio genético en la familia primaria y secundaria es muy importante, que estas pruebas pues están limitadas, están muy, digamos, no están a la mano y es algo que debemos de tener a la mano. También la prevención de las complicaciones, sobre todo si hablamos de cardiopatía isquémica o bien de eventos tromboembólicos que se pueden también enfocarse el manejo y finalmente pues el estilo de vida, ¿no? El estilo de vida saludable en alimentación, ejercicio, evitar el tabaco en el caso de la consejería de embarazo y también todo el enfoque hacia el estilo de vida saludable. Para el tema del manejo específico del fenotipo, pues depende del tipo de cardiomiopatías, ya no voy a insistir mucho en esto, pero sobre todo en algunas patologías hay que dar el manejo de sintomático, pero también el antiarrítmico y en algunos casos, pues algunos desfibriladores que pueden requerir los pacientes. La siguiente, por favor. Algo que quiero insistir es que en los últimos años que estuve en el IMSS, estuvimos trabajando mucho en los protocolos de atención, es este manejo integral. El manejo integral de especialistas para las cardiomiopatías, hablando tanto de la especialidad de cardiología, la especialidad de subespecialidad de insuficiencia cardíaca, de electrofisiología, pero también de otras áreas como puede ser el mismo asesor genético, el equipo multidisciplinario. Otro aspecto muy importante es el apoyo a la familia, ¿no? A los cuidadores, que muchas veces estos pacientes requieren a un cuidador de manera casi permanente. También la salud mental a través de psiquiatría, psicología y también asociaciones de los mismos pacientes, que eso muchas veces ayuda entre pares conocer su situación. Otras especialidades, ya decíamos, genética, patología, medicina interna, nefrología, pediatría, en el caso de los niños, dermatología y otras especialidades que se pueden centrar en el manejo integral de los pacientes. Es muy importante tener equipos multidisciplinarios, tanto para la falla cardíaca, las arritmias, la propia cardiopatía isquémica, es decir, enfocarnos más hacia el manejo integral. Creemos que es el camino y afortunadamente vemos que estas propuestas han sido ahora retomadas por la nueva administración aquí en México y esperamos que se replique en los países de América Latina. La siguiente. Bueno, ¿qué podemos concluir con este tema? Que las enfermedades cardiovasculares pues, son la primera causa de muerte en el mundo y en México, que las miocardiopatías pueden ser asintomáticas, se identifican muchas veces como un hallazgo y cuando las detectamos ya están en etapa avanzada. Es muy importante hacer la caracterización morfológica, funcional y genética, sobre todo en jóvenes, en niños, para el abordaje y el tratamiento enfocado, como ya lo decíamos, hacia la sintomatología, hacia la insuficiencia cardíaca, protocolizar los casos que van a trasplante, el manejo antiarrítmico y anticoagulante, dependiendo del caso. Y aquí agregaría que en México no es tampoco frecuente la enfermedad de Chagas, que aquí también tenemos ya, seguramente Adolfo lo va a comentar, pero también enfocarnos también al tratamiento, ¿no? de las causas. El impacto de las miocardiopatías en México se desconoce, no existe un A ver, esperamos que la doctora pueda regresar enseguida. Prácticamente la doctora nos estaba dando sus conclusiones con respecto a que el impacto de las miocardiopatías en México lo desconocemos. Entonces, esto es parte de mucho de lo que abordaba justo el diputado Héctor Jaime al inicio de este conversatorio.
que se requieren detonar acciones como las que ahorita está señalando la doctora. De alguna u otra forma es importante contar con un registro, saber cómo estamos en el tema de miocardiopatías y para poder tener un abordaje integral de las mismas en nuestro país. La doctora también refería que se requieren estrategias integrales, interinstitucionales e innovadoras para una mejor atención. Esto quiere decir que se requiere el trabajo en conjunto tanto de las autoridades como de las instituciones, de la organización de la sociedad civil para de alguna u otra forma poder prevenir, atender y contar con un diagnóstico y tratamiento oportuno de las miocardiopatías en nuestro país. Con eso iba a concluir la doctora. Nosotros esperamos que ella pueda volverse a incorporar. Está teniendo otras situaciones justo en la Facultad de Medicina, en el Consejo. Entonces, bueno, a nombre de ella les damos las gracias por la atención a esta conferencia. Disculpa. Bueno, Listo, doctora. Me regreso a la parte final. ya eran las conclusiones. Ajá. Muchas gracias. Esperamos que este programa, bueno, un abrazo. Muchas gracias, doctora, por su Que se participación. requieren estrategias para la atención. Es todo. Muchísimas gracias, doctora, por su participación. Bueno, a continuación tenemos el panel intitulado. Nos vemos pronto. Gracias, doctora. Cuídese mucho. Bueno, vamos a dar el paso con el panel de tipologías de las miocardiopatías, que va a estar a cargo del doctor Enrique Berríos Bárcena, especialista en cardiología y en representación del doctor Jorge Gaspar Hernández del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, y el doctor Gerardo Pairo Ramírez, cardiólogo del Instituto Nacional de Ciencias y Nutrición Salvador Subirán. Voy a leer brevemente las semblanzas curriculares de ambos. El doctor Enrique Berríos Bárcenas es doctor en medicina por la Universidad de El Salvador, especialista en medicina interna por la Universidad de El Salvador, especialista en cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, cuenta con una alta especialidad en imagen cardíaca en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, con una maestría y doctorado en ciencias médicas en la Universidad Autónoma de México, y también ha sido jefe de departamento de consulta externa, coordinador de la clínica de miocardiopatías aorta en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, coordinador de imagen cardiovascular y jefe de investigación en el Hospital Español. El doctor Gerardo Pairo Ramírez ha realizado estudios profesionales como médico cirujano en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una especialidad en medicina interna en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Ha continuado sus estudios de especialidad en cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y además de ello ha completado estudios de subespecialidad en cardiología intervencionista en el Hospital Medown y en la Clínica de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante. Bienvenidos a los dos y escuchamos sus ponencias, por favor. Muchas gracias, Lucy. Comparto presentación. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. En representación del doctor Gaspar, yo hablaré un poco sobre las tipologías de las miocardiopatías. Para mí es un agrado estar aquí con ustedes hablando de este tema que hemos atendido ya por algunos años en mi hospital, y también me agrada mucho estar con Gerardo, que es amigo y que también comparte el interés en estas enfermedades en el hospital, en el Instituto Nacional de Nutrición. Para fines de esta plática, pues hablaremos un poco del
la tipología o los fenotipos de las miocardiopatías y creo que es importante hacer algunas consideraciones iniciales al respecto. Primero, ¿qué es una miocardiopatía? Es un trastorno de la estructura y función miocárdica que no se desarrolla producto de las siguientes enfermedades. No es por enfermedad arterial coronaria, no es por hipertensión, no es por valvulopatía, no es por anomalía congénita. Aunque podrían coexistir, un paciente con una miocardiopatía podría tener hipertensión arterial, pero las alteraciones estructurales cardíacas no se deben a la hipertensión arterial. Por lo tanto, las miocardiopatías son enfermedades primarias del músculo cardíaco y la gran mayoría son genéticas, aunque también tenemos algunas adquiridas, incluso algunas infecciosas como la enfermedad de Chagas. Y en ese contexto debemos conocer los diferentes fenotipos y las diferentes formas como se observan. La clásica, la que vimos inicialmente, fue la miocardiopatía dilatada, la cual se relaciona con algunas alteraciones genéticas de forma inicial, como la que vemos en la primera imagen, el primer video, pero que también puede estar relacionada a otras enfermedades como la enfermedad de Chagas, que es una enfermedad muy frecuente en México. Otro fenotipo es el que vemos acá en el centro, en donde vemos una hipertrofia ventricular, crecimiento de las paredes o grosor aumentado de las paredes ventriculares. Ahí el prototipo es la miocardiopatía hipertrófica y de estos hay varios fenotipos. Como ustedes pueden ver acá, el fenotipo anteroseptal y en la parte de abajo el fenotipo apical. Otro tipo de enfermedades son las miocardiopatías restrictivas, que pueden ser enfermedades de depósito, enfermedades inflamatorias o enfermedades infiltrativas. Y ahí tenemos un número de enfermedades raras que aisladamente son de baja prevalencia, pero que en conjunto comparten características en cuanto a los problemas de salud que estos pacientes presentan. Entre ellas tenemos la enfermedad de Fabry, que puede tener una aparición temprana en la infancia o una aparición tardía en la adultez. Las miocardiopatías restrictivas tipo amiloidosis, de las cuales tenemos la amiloidosis de cadenas ligeras y la amiloidosis transtiretina. Otras enfermedades infiltrativas como la sarcoidosis. Y finalmente un fenotipo que también no debemos olvidar por su alto riesgo de muerte súbita, que es la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. En este contexto, la Sociedad Europea de Cardiología el año pasado nos otorgó la clasificación de fenotipos de las miocardiopatías. Y ellos nos indican que las debemos clasificar en 5 subtipos. Las enfermedades hipertróficas, las enfermedades dilatadas, un fenotipo que antes no se identificaba del todo bien, que es la miocardiopatía no dilatada del ventrículo izquierdo. Son aquellos casos donde hay disfunción. El corazón no se contrae de forma adecuada, pero todavía no hay dilatación. La miocardiopatía ritmogénica, que es el 4º fenotipo, y la miocardiopatía restrictiva. De estos fenotipos tenemos algunas tendencias o algunas prevalencias a nivel mundial. Sabemos que la miocardiopatía hipertrófica ronda entre el 0.2 a 0.5%, dependiendo de la fuente que utilicemos para obtener la prevalencia real. Pero el valor más aceptado, que proviene de estudios ecocardiográficos, es del 0.2%. Las miocardiopatías dilatadas tienen una prevalencia muy variable, que puede ir desde el 0.03 hasta 0.4%, dependiendo de la zona y de las enfermedades que la producen, si son genéticas o adquiridas. La miocardiopatía no dilatada, no conocemos su prevalencia a nivel mundial. La miocardiopatía restrictiva, apenas empezamos a tener algunos datos de prevalencia, y la miocardiopatía ritmogénica, que aparece en el 0.7%. En ese contexto, podríamos decir que si seguimos las tendencias internacionales, en México podríamos tener aproximadamente 240,000 casos de miocardiopatía hipertrófica, más o menos 93,000 casos de miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. Y la prevalencia de miocardiopatías dilatadas podría ir entre 43,000 hasta 480,000 casos. Yo creo que más cercano al segundo valor, porque somos un lugar donde hay alta prevalencia de miocardiopatía chagásica en comparación con otros países.
No quiere decir que sea la principal causa de insuficiencia cardíaca, pero sí que es una causa importante de esa enfermedad en nuestro país. Y en ese contexto debemos tener en cuenta que la mayoría de estas enfermedades tendrán un contexto genético. Y aquí la relevancia de que tengamos estudios genéticos disponibles para poder clasificar de forma adecuada las diferentes miocardiopatías. Porque cuando ya estamos en el día a día, cuando ya estamos viendo los pacientes, existen casos en donde es difícil catalogarlo en uno u otro fenotipo, a menos que tengas un estudio genético. Ustedes pueden ver en esta diapositiva una imagen de las guías europeas de miocardiopatía en donde se mencionan todas estas alteraciones genéticas y como ustedes pueden ver, en la mayoría podemos encontrar alteraciones genéticas identificables. Y estas mismas guías recomiendan que todo paciente con una miocardiopatía que entra a este grupo de enfermedad debe tener un estudio genético. Podríamos preguntarnos, ¿qué pasa con una enfermedad de Chagas? ¿Debería tener un estudio genético? Pues inicialmente podríamos pensar que no, pero es debatible, porque también se han encontrado que los pacientes con miocardiopatía chagásica podrían tener una predisposición genética y que eso explique por qué solo el 30% evolucionan a una forma dilatada de las cavidades cardíacas y otro 70% no, a pesar de ser seropositivos o de tener la presencia del parásito en sangre. ¿Cuál es nuestra realidad? Este año publicamos el registro de miocardiopatías. Lo coordinamos junto con un grupo de médicos que atendemos esa enfermedad y en este incluimos más de 1000 casos, que es el dato mucho más grande con el que cuenta México y uno de los más grandes en Latinoamérica, ya que no tenemos muchos datos epidemiológicos latinoamericanos. En este estudio incluimos 490 casos de miocardiopatía hipertrófica, 494 casos de miocardiopatía dilatada, 35 casos de miocardiopatía restrictiva, y observen cómo la prevalencia de esta enfermedad afecta a sujetos que rondan los 50, 55 años. ¿Eso hablará de un diagnóstico tardío? Muy probablemente sí, porque si hablamos de miocardiopatías hipertróficas, muchas de esas pues son enfermedades genéticas que pudieron presentar manifestaciones clínicas desde etapas mucho más tempranas de edad. Afecta aproximadamente de una forma proporcional hombres y mujeres, aunque existen diferencias en algunas miocardiopatías. Y algo que debemos de notar de nuestro registro de miocardiopatías es que nos desnuda en el hecho de que tenemos un pobre acceso a estudios genéticos. Menos del 5% de los casos de nuestros pacientes tienen un estudio genético. Y además de eso, de este grupo pequeño de sujetos, pocos tuvieron un estudio de cascada genética. Es decir, el estudio a los familiares para encontrar casos tempranos se realizó en pocas ocasiones. ¿Esto es por desconocimiento de los médicos? Muy probablemente no. Muy probablemente se deba a un inadecuado acceso a este tipo de pruebas o este tipo de estudios en nuestro medio. ¿Y qué repercusión tiene esto? Que los diagnósticos podrían ser tardíos, que los diagnósticos podrían ser erróneos y que eso nos lleve a mal pronóstico del paciente. No ahondaré mucho en el pronóstico de algunas enfermedades, ya que Gerardo hablará de eso, pero observen, por ejemplo, en esta enfermedad. Fabry, si no tiene un tratamiento, presenta una supervivencia 20 años menor que los pacientes que presentan un diagnóstico y un tratamiento apropiado. Es decir, que si lo diagnosticamos ahí por los 50, que es nuestra mediana de edad, y les damos un tratamiento, podrían tener una vida cercana a los 80. Pero si no, a estos pacientes les quedan menos de 5 años de vida en la mayoría de los casos. Ahora bien, no hay que olvidar que somos un país en donde existe mucho triatominos, que son los vectores de la enfermedad de Chagas. En esta imagen que creamos algunos años en colaboración con Senaprece, pueden observar la mayoría de triatominos, no todos, porque faltan algunos, que se han identificado en el territorio mexicano. Porque somos un país con mucha prevalencia de este vector. Y donde existe el vector, existe la enfermedad.
¿Y cuál es el impacto de eso? ¿Es un caso de insuficiencia cardíaca tradicional? La respuesta es no. Es una enfermedad que tiene el doble de mortalidad comparado con otros casos de insuficiencia cardíaca. En pocas palabras, si ya la insuficiencia cardíaca es una enfermedad, un problema de salud pública a nivel mundial, un problema que afecta la vida o la sobrevida de las personas, el que tiene Chagas la tiene peor. Y eso se debe a múltiples factores que los expusimos en un artículo de revisión que publicamos recientemente, en donde ustedes pueden ver que no solo es la insuficiencia cardíaca. La enfermedad de Chagas tiene una alta prevalencia de fenómenos embólicos que pueden predisponer a eventos cerebrovasculares, lo que puede dejar discapacitado a un paciente, y también una alta prevalencia de fenómenos arrítmicos como las taquicardias ventriculares que te pueden llevar a una muerte súbita cardíaca. ¿Qué tan frecuente es la enfermedad de Chagas? Variable según el estado, entendiendo que no todos los estados tienen estadísticas confiables en ese contexto. Pero tenemos algunas estadísticas en menores de 12 años que hablan de una transmisión vertical o una adquisición por transfusiones que pueden ir desde el 0.9 hasta el 3% y algunas prevalencias en adultos que pueden variar desde el 3% hasta el 17% en Jalisco. Y nuevamente, con una alta probabilidad de haber un subdiagnóstico de esta enfermedad. Concluyo con los siguientes mensajes. Definitivamente las miocardiopatías son un problema de salud pública y un problema que constituye un grupo heterogéneo de trastornos, que la mayoría son genéticos, pero algunos adquiridos, y que en conjunto afectan a un grupo importante de mexicanos. El abordar estas enfermedades amerita grupos especializados, personas que estén al tanto de estas enfermedades, que estén con algún entrenamiento de estas enfermedades. Y el diagnóstico adecuado y tipificación se relaciona con el pronóstico del paciente. El no diagnóstico posiblemente sea el peor factor que tendrá que ver con la mortalidad de estos pacientes. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Enrique. Bueno, pues a continuación le damos la palabra al doctor Gerardo, por favor. Muchísimas gracias a todos por la invitación, al diputado doctor Jaime por pues permitirme estar en este foro. Yo ayer platicaba con Enrique sobre cómo dividir un poco el alcance, digamos, que podríamos hablar sobre miocardiopatías en cuanto a pronóstico y tipificación. Yo creo que dejó perfectamente claro, Enrique, qué es lo que se tiene que saber a ciencia cierta en esta nueva reclasificación de las miocardiopatías. Lo que hice fue centrarme un poco en lo que nosotros vemos aquí en el instituto de las dos patologías más frecuentes, esto es amiloidosis y miocardiopatía hipertrófica, particularmente la septal asimétrica. Sé que Adolfo adelante va a hablar un poco más de tratamiento, pero quise darles algunos datos para que vean lo importante que es contar con todo lo que se pueda contar en este tipo de patologías. Entonces, listo. Este es un corazón con una miocardiopatía hipertrófica septal asimétrica de un paciente que evidentemente falleció por esta enfermedad, víctima de una arritmia fatal. Y lo grave y lo importante de presentar una imagen como esto es que finalmente la obstrucción que tiene este corazón a la salida o la expulsión de sangre es lo que se relaciona con eventos terminales. Entonces, ya hablaron de lo que son estas miocardiopatías, en particular para nosotros. Estos son los datos más interesantes. Aunque finalmente solamente el 10% de los pacientes que tienen una miocardiopatía hipertrófica ya en rangos obstructivos podrían presentar un evento terminal, 6% de las muertes son asociadas de manera súbita en estas patologías. Y lo decía la doctora Borrell, son aquellos pacientes clásicamente que presentan, por ejemplo, en los deportes de alto rendimiento, arritmias fatales durante el ejercicio súbito y que no fue detectado de manera temprana. Lo interesante de esto es que 40% de los pacientes que tengan una miocardiopatía hipertrófica terminarán desarrollando insuficiencia cardíaca y que alrededor del 20% de ellos terminarán desarrollando una arritmia que empeora el pronóstico y que quizás se pudiera relacionar con un evento vascular cerebral que, si bien no termina con la vida del paciente, pues sí limita muchísimo sus actividades cotidianas. ¿Qué es lo importante de esto? Cuando el paciente ya presenta una obstrucción a la expulsión de sangre desde el corazón,
su pronóstico se ve sumamente deteriorado, y es decir, en los próximos 8 años de seguimiento, pues las curvas se separan en cuanto el paciente empieza a tener esta obstrucción, para tener una sobrevida, es decir, una mortalidad asociada a esto del 20% en comparación con aquellos pacientes que no tienen una obstrucción al tracto de salida. Lo mismo pasa en la capacidad física. Esta clasificación de la Sociedad Americana de Nueva York, de la Sociedad de Nueva York, lo que busca es qué tanto puede tolerar un paciente caminar. Y mientras más es la repercusión de esta enfermedad, el paciente tiene una peor clase funcional, es decir, tolera menos hacer esfuerzo, y sobre todo en aquellos que ya tienen obstrucción en reposo, la capacidad física se reduce muchísimo, y esto tiene que ver con calidad de vida. ¿Cuál es el tratamiento? Ya andará un poquito más adelante Adolfo, pero simplemente les puedo decir que la realidad es que estamos muy lejos de tener un tratamiento hoy en día que sea efectivo. Sí tenemos ciertamente betabloqueadores o calcioantagonistas, que son fármacos de primera línea que ayudan un poco a mitigar las complicaciones de esta patología, y que un fármaco como isopiramida, que es de segunda línea, pues podría completar un poco. Sin embargo, lo que hoy es de mencionarse es este medicamento que se llama Mavacamten, que les daré yo algunos datos de dónde sale el gran beneficio de poder tenerlo disponible. Hoy no lo tenemos disponible en México, no ha sido autorizado aún por las autoridades para poder ser prescrito por nosotros en aquellos pacientes que tengan esta enfermedad, con los resultados que adelante les mencionaremos. Hay un par de terapias, una de ellas la miectomía septal, que es básicamente quitarle un pedazo de músculo a ese corazón para disminuir la repercusión que tiene la obstrucción a la expulsión de sangre. Algo que es relativamente similar a esta miectomía es la ablación que hacemos a través de cateterismo, es decir, inyectamos alcohol en esa arteria que nutre al músculo en ese segmento, para provocar un infarto controlado y que reduzca el tamaño de ese músculo a nivel septal. La mortalidad entre estos pacientes pues es sumamente distinta, es decir, cuál es la mortalidad que uno esperaría en línea punteada, cuál es la mortalidad que tienen los pacientes que tengan una obstrucción al tracto de salida, pero que son operados mediante una miectomía, versus aquellos que no se operan. O sea, hay una diferencia muy importante en el sentido de mortalidad entre estos dos grupos de pacientes. ¿Qué es a donde tendríamos que llegar? Esto es, desde que se describieron esta patología hace más de 60 años, pues lo que sabemos es que la mortalidad por año rondaba entre el 5 y el 6%. Conforme evolucionaron las estrategias de tratamiento, alcanzamos a reducir al 2%, pero hoy lo que tendríamos que buscar es lo que ya tienen en Estados Unidos a través de datos similares, con fármacos que utilizan en Estados Unidos, como lo que yo les decía, Mavacamten, que reduce la mortalidad aún por debajo de una cifra, ¿no? 0.5% por año, eso es lo que deberíamos estar apuntando nosotros en mortalidad en estos pacientes. Este es básicamente el estudio que demostró que el fármaco es efectivo en el sentido de mejorar clase funcional al disminuir también los gradientes o la diferencia de presión dentro del corazón versus a la salida o a la expulsión, y lo que mejoran estas barras moradas después de 30 semanas quiere decir que un 50% de los pacientes mejoraron su capacidad física para hacer actividades desde cotidianas hasta hacer un poco más de esfuerzo y no tener agitación o falta de aire cuando lo hacen. Entonces, hoy lo que sabemos es que a las 30 semanas de tratamiento con este fármaco, Mavacamten, los pacientes con miocardiopatía hipertrófica pues mejoran la capacidad para hacer ejercicio, el grado de obstrucción, la capacidad o la clase funcional en la que se encuentran, y obviamente su calidad de vida. Entonces, hoy debería ser un fármaco que deberíamos de tener disponible sin duda alguna. Entonces, en cuanto a muerte súbita, pues los dispositivos, digamos, de control de arritmias desde el punto de vista de estimulación o desfibriladores automáticos implantables, pues tienen una alta indicación en cuanto ya tienen ciertas características los pacientes para protegerlos de una arritmia fatal. La otra entidad, y esto también es por la frecuencia en la que lo vemos aquí en el instituto, probablemente el instituto sea el centro de referencia o de concentración de esta patología por el tipo de pacientes que nosotros vemos más frecuentes, yo diría que en todo México. Y esto ya hablaron un poco del por qué digamos, esta proteína con o el depósito de esta proteína que tiene unas características particulares y que se deposita entre las fibras del corazón, ya sea por cadenas ligeras que son asociadas a enfermedades o a discrasias sanguíneas o a enfermedades hematológicas, y la amiloidosis por transtirretina. Esto es lo que nosotros tenemos en la clínica de miocardiopatías. Hace 2 años reestructuramos un poco el servicio. Lo que buscamos es tener
a médicos que tienen pues ciertamente un conocimiento más a fondo sobre ciertas patologías, y entre ellos la clínica de miocardiopatías. Concentra el instituto 120 pacientes diagnosticados con amiloidosis, TTR o transtirretina, de los cuales 63 pacientes ya tenemos identificados con amiloidosis con involucro cardíaco. Lo que presentó Enrique, si ustedes vieron, tenían una serie de alrededor de 39 casos de estos pacientes que tienen amiloidosis. El instituto solo tiene 63 de estos pacientes, lo cual pues, hace un centro muy rico, pero que requiere de mucho tratamiento para estos pacientes que finalmente tienen desenlaces que son, desde el punto de vista económico, muy caros de sostener. ¿Por qué? Porque se diagnostican en este instituto tempranamente y porque su sobrevida pues, involucra tratamiento de ahí en adelante hasta que desafortunadamente los pacientes fallecen. Esta es la distribución entre Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Tenemos la gran mayoría de los pacientes identificados con amiloidosis. Y lo más importante es esto. Estos datos del sistema de clasificación de la Clínica Mayo en Estados Unidos nos dejan ver que los pacientes que tienen elevaciones de biomarcadores como troponinas y de péptidos natriuréticos en estos rangos, pues podrían tener una mortalidad en 5 años alrededor del 80%. Entonces, si no se hace algo con estos pacientes de forma temprana, su mortalidad, conforme van evolucionando en el tiempo, pues se va disminuyendo de manera dramática a lo largo de los 5 o 6 años siguientes. Esto es parte de la explicación que ya vieron la doctora Borrallo y Enrique, y lo que buscamos nosotros aquí en el instituto es tener este fármaco disponible, que es el único fármaco finalmente dirigido en contra de esta enfermedad, es Tafamidis. Ya está autorizado en México, en el instituto no lo tenemos disponible por cuestiones presupuestales meramente, pero seguimos haciendo la búsqueda de los recursos para poderlo tener. ¿Qué es lo que nos dijo el estudio que finalmente fue el pivotal para saber que este medicamento tenía un buen pronóstico o cambiaba el pronóstico de estos pacientes? Pues que necesitábamos tratar alrededor de 8 pacientes durante 30 meses para tener el objetivo, que fuera una reducción del riesgo relativo del 30% en 30 meses. Entonces, además de causas de hospitalización, pero lo más importante me parece que es este seguimiento. Cuando yo veo las líneas que empiezan a dividirse entre rojo y azul, la línea punteada que viene atrás, que son los pacientes que recibieron placebo versus el fármaco efectivo, que fue Tafamidis, pues existe una diferencia en el número de eventos, o en el número o en la probabilidad de sobrevida. El problema es que cuando yo cambio y termino esta fase del tratamiento y ahora se los quiero dar a estos pacientes a quienes yo les había dado el placebo, pues nunca alcanzan la sobrevida que tenían aquellos pacientes que empezaron desde un inicio con el fármaco activo. Entonces, el mensaje de esto es, hay que empezar el tratamiento temprano. Y mientras más nos tardemos, la sobrevida de estos pacientes es cada vez peor. Entonces, hoy buscamos en el instituto llegar a tener estas curvas de sobrevida en los pacientes que tenemos atendidos aquí y que no tenemos disponible un fármaco como Tafamidis para utilizarlo en todos los pacientes. Con eso termino yo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias por la generosa presentación. Estamos viendo claramente con medicamentos de innovación. Hoy IQVIA, que es una consultora internacional, presenta efectivamente cuántos medicamentos son aprobados al menos por 3 agencias regulatorias y cuántos de esos llegan a México, llegando a México, que se incorporan al cuadro y que comprando el cuadro lo compra la institución y que llegue, y está pasando muchísimos años. Ojalá podamos acortar ese espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctores. Pues bueno, a continuación vamos con el panel que va a referir las tipologías de las miocardiopatías, sus alcances y consecuencias es el de retos y desafíos en la atención de las miocardiopatías, a cargo de la doctora Alexandra Arias, vicepresidenta de la Sociedad Mexicana de Cardiología, y lo acompaña de nueva cuenta el doctor Enrique Berrios Bárcena, así que les voy a leer la semblanza curricular de la doctora Alexandra Arias. Obtuvo el grado de doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Guayaquil, Ecuador, el grado de Cardiología por el Instituto Estatal de Cardiología Aloisio de Castro, así como alta especialidad en cuidados coronarios y urgencias cardiovasculares por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Cuenta con una maestría en Administración de Organizaciones de la Salud por la Universidad La Salle, además de pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores. Sus investigaciones se centran en síndromes coronarios agudos e insuficiencia cardíaca. Ha sido jefa de Departamento de Urgencias y Unidad Coronaria por el Instituto Nacional de Cardiología, doctor Ignacio Chávez,
profesor titular del curso de alta especialidad de urgencias y unidad coronaria avalada por la UNAM y secretaria adjunta de la Sociedad Mexicana de Cardiología. Bienvenidos a ambos y muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Lucy. Pues aquí voy a compartir con el doctor Berríos un poco acerca de lo que es los retos y desafíos en las miocardiopatías, ¿no? ¿Ya ven la pantalla? Listo, ya se ve la pantalla. Ok. Bueno, ya que toda la mañana han hablado acerca de la importancia de la detección oportuna en estos pacientes, el tratamiento que algunas veces no llega. Y aquí con Enrique me ayudó y él ya tenía esta presentación y justamente vamos a conversar de estos temas, que él es el líder aquí en la institución de hablar exactamente de las miocardiopatías y cómo mejorar la atención de estos pacientes, porque realmente el retraso en la atención es uno de los grandes desafíos que tenemos, ¿no? Y estos desafíos se deben porque hay retraso en el diagnóstico, ¿no? Algunas veces no se hace el diagnóstico adecuado del paciente y aún sabiendo el paciente que tiene una cardiomiopatía, muchas veces no vemos el entorno del mismo. No vamos a hacer estudios genéticos, ya lo comentó Gabriela, tanto a sus hermanos como a su descendencia, ¿no? Y otro problema que también se habló, por ejemplo, Pairó, de las moléculas que existen y el retraso que existe en la aprobación y la oportunidad que tienen los pacientes para adquirir estas moléculas, pues hace que no tengamos un acceso equitativo en cuanto a los tratamientos y las oportunidades, tanto de otros tipos de tratamientos como dispositivos y en algunos casos trasplante cardíaco. Y esto se debe también a que no hay un adecuado soporte y coordinación entre todas las pacientes, tanto en el paciente como en los médicos o en la red de atención que tenemos para el manejo adecuado de los pacientes con cardiomiopatías. Entonces aquí ustedes pueden ver cómo este grupo de patologías que posiblemente puedes decir que es un grupo pequeño y por eso tal vez no es lo mismo que un infarto del miocardio o un infarto cerebral o la diabetes o la hipertensión, pero son enfermedades que requieren atención y son enfermedades que efectivamente necesitan tratamientos especializados que pueden cambiar el pronóstico, el estilo de vida, la calidad de vida y regresar a los pacientes inclusive a ser productivos. Y es por eso que hablando de esta patología, debe haber conciencia tanto en la población, en los médicos y, ¿por qué no también ahora, gracias a la invitación del diputado Héctor Jaime, conciencia entre los colaboradores del sistema legislativo que nos pueden ayudar a cambiar decisiones, acelerar, como habíamos visto en el otro simposio de SIAC acerca de la salud, de mejorar cómo podemos tener acceso, que estos pacientes tengan mejor acceso, de acelerar la aprobación de los medicamentos y de que estén en los sistemas de salud para impactar directamente en lo que decía, ¿no? Impactar directamente en costos, en que posiblemente los pacientes no se incapaciten, que como no vemos ese problema y un paciente con incapacidad le cuesta mucho al sistema de salud. Entonces, la importancia de poder hacer visibles estas patologías, que estas patologías se detecten, que estas patologías reciban el tratamiento adecuado y por supuesto que con esto podamos impactar directamente en costeo en el sistema de salud. Hay un retraso en el diagnóstico, esto es en esta diapositiva, vemos claramente que hay un retraso de alrededor de entre 2 a 6 o 8 años en el diagnóstico de estos, porque los pacientes tienen síntomas, no se les hace un eco, no llegan con los médicos especializados o los médicos que están conscientes de que puede existir otra patología, no existen sistemas de referencias adecuadas hacia los centros de alta complejidad que puedan hacer los diagnósticos, no existen diagnósticos genéticos y todo esto hace que en patologías menos conocidas, como es la enfermedad de Fabry, pues puede haber un retraso inclusive de 15 años. Y esto lleva directamente a incremento de la mortalidad en este grupo de pacientes, ¿no? Esto de aquí hablando ya de que puede haber confusores en el diagnóstico en ciertas cardiomiopatías, retraso en la atención
y muchas veces se confunden ciertas patologías, como por ejemplo la amiloidosis, se cree que es una cardiopatía hipertensiva o una miocardio hipertrófica, el paciente recibe el diagnóstico equivocado, no recibe el tratamiento adecuado para esta patología y ahí se queda algunos años hasta que ya lo vemos tal vez ya con un desenlace como es un deterioro de su función cardíaca. Y es por eso la importancia de referencia adecuada, a hacer estudios para estos grupos de pacientes que tienen amiloidosis y también una vez que se tengan los diagnósticos de acuerdo a los fenotipos, pues hacer los tratamientos adecuados para esta patología. Y aparentemente los que más nos retrasamos son los cardiólogos porque confundimos con otras patologías como les comentaba. Así que es muy importante, sobre todo hablando de amiloidosis, es tratar de hacer que sea visible, que nosotros pensemos en ciertos grupos de pacientes que empiezan con datos de disnea, que tienen hipertrofia en su ecocardiograma, pensar que no solamente es hipertrofia secundaria porque resulta que el paciente es hipertenso, sino que pueden tener otras patologías como amiloidosis y tratar de hacer los diagnósticos oportunos porque esto va a hacer que impacte directamente en la supervivencia de los mismos. Y esta diapositiva la puso más temprano Gabriela, hablando de la importancia del equipo multidisciplinario para que podamos mejorar el diagnóstico, la visibilidad y el tratamiento oportuno. Y por supuesto, también es muy importante el apoyo familiar en este grupo de pacientes para mejorar sus desenlaces. Es así que el equipo multidisciplinario, ya hablando una vez haciendo el diagnóstico de los grupos diferentes de patologías, el neurólogo, de los diferentes especialidades, ¿no? Hablar del neurólogo, del gastroenterólogo, oftalmólogo, otorrino, nefrólogo y por supuesto hablando de cardiología, pues el especialista en imagen cardíaco, el especialista en insuficiencia cardíaca, el rehabilitador, el intervencionista, el electrofisiólogo, el cardiólogo de terapia intensiva también y el cardiocirujano. Todo esto va a ayudar a que el camino del paciente sea menos extenso, que reciba oportunidades de tratamiento y que con esto reciba estos tratamientos de manera oportuna para mejorar sobre todo sus desenlaces cardiovasculares, principalmente. Y quise traer esta publicación de nosotros, porque sí es verdad que el enfoque va a miocardiopatías, como les decía, por ejemplo, nosotros en nuestro Instituto Nacional de Cardiología, nosotros vemos en la parte de urgencias y unidad coronaria, vemos a los pacientes descompensados por insuficiencia cardíaca aguda. Sí es verdad que la principal causa de insuficiencia cardíaca aguda, como ustedes lo pueden ver, son enfermedades coronarias y enfermedades valvulares, pero sí tenemos un 12% de nuestra población que llega aquí por cardiomiopatía. Y lo que podemos observar es que estos de aquí han estado, como lo decían los otros publicaciones, para llegar a nosotros han pasado muchos años y algunos que ya venían con algún diagnóstico, el tratamiento que recibían era ineficiente. Hablando de pacientes que ya tenían fracción de expulsión reducida y que se veían de manera crónica, no llegaban a las metas de tratamiento con las cosas que se usan para fracción de expulsión reducida, como IECAS, betabloqueadores o espironolactona. Esto de aquí es antes de que empiezan a aparecer los SGLT2. Pero vemos que nuestros pacientes están tratados subóptimos. Y esa es otra de las causas también de que los pacientes regresen por una rehospitalización y que tengan mayor deterioro de complicaciones como principalmente mortalidad o arritmias. ¿Y qué hemos visto últimamente? Que si nosotros tratáramos bien a nuestros pacientes, si no vinieran por una descompensación aguda, nosotros nos ahorraríamos muchísimos dinero. Esto de aquí está en dólares, pero el costo de un paciente por insuficiencia cardíaca aguda de nuevo puede ser alrededor de unos 200,000 pesos. Y el paciente crónico agudizado, un poquito más, como 240, como 400,000 casi. No, este como 380 y este como 420,000, ¿no? La hospitalización, como ven, se incrementa muchísimo si el paciente se complica. Y ahora que se está hablando mucho del síndrome cardiorrenal, efectivamente, nuestros pacientes que vienen por insuficiencia cardíaca aguda, por diferentes patologías, incluidas las cardiomiopatías, sí, asociamos una terapia de apoyo renal, se elevan los costos casi 200,000 pesos.
más aún si el paciente, por ejemplo, necesita asistencia ventilatoria. Y es así que es muy importante porque nosotros vemos como el final del camino de este paciente. Y por eso es importante tratar de hacer un diagnóstico temprano, dar tratamientos oportunos y de esta manera evitar, no te voy a decir que no todos van a terminar no hospitalizados, pero sí un gran porcentaje de ellos que pudiéramos detectarlos y tratarlos adecuadamente en las primeras etapas de su enfermedad, posiblemente no vengan a ingresarse y no tengamos estos incrementos de costos en el sistema de salud. Con esto terminaría y agradezco su atención. Muchísimas gracias, doctora Alexandra, por su valiosa participación. Bueno, pues a continuación y justo compartiendo este mismo panel, le doy la palabra al doctor Enrique Berrios. Muchísimas gracias. Muchas gracias y nuevamente es un agrado estar aquí con todos ustedes, principalmente con la doctora Arias, donde compartimos hospital de trabajo. Y yo continuaré un poco sobre estos retos y desafíos que tienen que ver con la atención de las miocardiopatías. Nuevamente, hay que tener en cuenta que el problema de las miocardiopatías puede tener la primera dificultad en cuanto a la visibilidad por constituirse una enfermedad de poca prevalencia. Y eso simple y sencillamente tiene que ver con un bajo registro de estas enfermedades. Porque si vemos en esta diapositiva son las expectativas de insuficiencia cardíaca para los próximos años, publicado este año, y se ve cómo definitivamente los casos de insuficiencia cardíaca cada vez van en mayor proporción. Tienen un incremento constante y que muy probablemente habrá un incremento notorio para el 2030. Y esto tiene que ver con todas estas enfermedades. Ya se ha mencionado que muchas de estas patologías podrían estar relacionadas con estas miocardiopatías. Pueden ver ustedes en esta gráfica cómo hasta el 12% de la falla cardíaca con fracción preservada y hasta el 10% de aquellos pacientes con fracción reducida pueden deberse a este tipo de enfermedades. Y el incremento de enfermedades como la amiloidosis ha ido también en aumento. Por lo tanto, muchos de estos casos de insuficiencia cardíaca realmente se relacionarán a estas miocardiopatías, tanto la amiloidosis como otras enfermedades. Es por eso que el primer desafío que debemos tener en cuenta en este contexto que posiblemente tenga que ver con epidemiología y una baja prevalencia sea algo no del todo real y que necesitamos datos locales que puedan magnificar el problema de una forma más efectiva para que conozcamos realmente cuáles son las necesidades de salud de estos pacientes. Hace algunos años, un grupo de médicos fuimos invitados a formar parte de esta comunidad en donde buscamos esos retos y oportunidades en el tratamiento de enfermedades raras. Ya la doctora Arias mencionó un poco al respecto. Y esto es principalmente desde la visión de los pacientes, aunque habían administradores de servicios de salud, principalmente de Europa, en este consenso. Y se observa cómo el retraso en el diagnóstico y un tratamiento inadecuado es un problema importante para estos pacientes, pero que también este acceso inequitativo o acceso desigual que tienen este grupo de sujetos es un problema muy importante. ¿Y por qué es un acceso desigual? Porque parece ser que para otras enfermedades, para otras patologías, el acceso tiende a ser un poco más sencillo, que estos sujetos tienen muchos más problemas para acceder a los tratamientos. Y eso es lamentable porque el pronóstico de estos pacientes es muy malo. Cuando no tienen un diagnóstico oportuno y cuando no tienen tratamiento, las miocardiopatías tendrán un desenlace fatal aproximadamente a los 5 años, más o menos dependiendo de la entidad. Pero si estamos hablando que afecta a sujetos que van entre 50 y 70 años, esto genera muchas discapacidades y además de eso muchos problemas sociales, ya que la fuente principal de sustento de estas familias es la que se ve afectada con hospitalizaciones y con una muerte prematura. Sin embargo, existen opciones de tratamiento.
Opciones de tratamiento que, como en el caso de la amiloidosis, como en otras enfermedades, han llevado a los sujetos a una expectativa de vida casi normal. ¿Por qué digo casi normal? Los tratamientos han ido avanzando. El primero que tuvimos fue Tafamidis, el cual ya está aprobado en México. Después de eso viene Acoramidis. Recientemente es Vutrisiran. Y vemos cómo cada vez los tratamientos van avanzando de forma progresiva, llevando a los sujetos a una mortalidad casi esperada para la edad.